Buenos días. Antes de comenzar nuestra clase, solo quiero tomarme un minuto del tiempo para mencionar algo bien importante. Y es que las plantas ornamentales no solo decoran la casa. Posiblemente en su familia, su mamá o su abuela acostumbra a tener alguna planta dentro de la casa. Esto es importante porque fíjense que no solo ayuda a lo estético, sino también ayuda a oxigenar la casa, aunque también hay que tener cuidado con el tipo de planta que se utiliza. Lo recomendable es no tener una planta dentro de una habitación cerrada porque puede robar un poco de oxígeno también durante las noches. Entonces, pero sí es importante tenerla en algún lugar como en la sala, porque oxigena la casa en el día y también puede bajar un poco la temperatura. Así que es importante, creo yo, que pues cambiemos nuestra costumbre de tener adornos o plantas artificiales y que las cambiemos por plantas ornamentales para que podamos contribuir, como les digo, a tener un microclima en la casa un poco más agradable. Bueno, este día vamos a continuar con los ejemplos de los tipos de compuestos inorgánicos. Nos habíamos quedado en la nomenclatura de hidróxido, que es justamente lo que están viendo ahí. Habíamos pausado la otra vez en la clase anterior en los ejemplos de hidróxidos y habíamos visto que los hidróxidos se parecen mucho a la nomenclatura de binarios. Prácticamente es muy similar, aunque ya tengan tres elementos, pero se constituye la nomenclatura de la misma forma. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a ir a los oxácidos. Aquí quizás sí nos vamos a detener un poco, porque veamos. En la nomenclatura tradicional se van a utilizar los prefijos que ya conocemos, noten ustedes, pero tenemos a la par nomenclatura sistemática y nomenclatura stock. Yo voy a tratar de que esto no sea tan confuso. Les he puesto las tres nomenclaturas para que conozcan, pero yo preferiría que utilicen la tradicional y la sistemática, que la stock no la utilicen, pero sí es bueno que sepan cómo se escribe. Pero vamos ahora a enfocarnos en la nomenclatura tradicional. Vamos a empezar con el primer compuesto, HNO2 o NO2. ¿Por qué se llama ácido nitroso? Bueno, la regla lo establece de la siguiente manera. Cuando usted determina que es un ácido oxácido, como es el caso, ¿cómo voy a saber que es un ácido oxácido? Bueno, tenemos un poliatómico por la derecha, o sea, un no metal acompañado de oxígeno. Esa es la primera característica. Y a la izquierda vamos a tener hidrógeno. Puede ser un hidrógeno, como es el caso de la primera fórmula, o dos hidrógenos, como es en el caso de la segunda, y podríamos tener hasta tres. Entonces, independientemente de la cantidad de hidrógenos, lo que importa o lo que manda es que haya hidrógeno por la izquierda, luego un no metal y al final oxígeno, que puede ser desde un oxígeno hasta 4 oxígenos. Bien, una vez reconocida o recordada la estructura de los oxácidos, pasaremos a nombrarlo. Lo primero que hay que hacer es nombrar el hidrógeno que está aquí y en lugar de decir hidrógeno, vamos a decir ácido. Por eso, si notan ustedes, todos los compuestos que están acá en lista llevan la palabra ácido. Son ácidos oxácidos. En lugar de decir la cantidad de hidrógenos, pues se simplifica con la palabra ácido. Una vez colocamos la palabra ácido, vamos a colocar la raíz del elemento que acompaña el oxígeno, que aquí en el primer ejemplo es nitrógeno, en el segundo es azufre, en el otro es yodo, cromo, azufre y yodo otra vez, respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la raíz, vean que yo la he dejado en color negro, la raíz, vean,
NITR, NIT de nitrógeno, nitr. Entonces lo que vamos a buscar es la terminación. Y la terminación la vamos a utilizar en oso o en ico. Es el único lugar, oigan bien, es el único lugar donde vamos a utilizar ico y oso y no es binario. O sea, porque en los binarios estamos utilizando ico y oso y eso ya estamos acostumbrados. Pero resulta que en compuestos ternarios o cuaternarios ya no vamos a utilizar ico u oso, vamos a utilizar ato e ito. Pero aquí en el ácido oxácido es el único lugar donde se va a mantener todavía el ico y el oso. Es la última vez que lo usamos. Pues bien, entonces, ¿cómo es que utilicé o cómo llegué a la conclusión que esto es una terminación oso? Bueno, la terminación oso es en función de la oxidación de este nitrógeno. Todo va a ir en función del acompañante o del elemento central. Hacemos la recaptura rápido de esta oxidación. Acuérdense, el oxígeno es menos 2 aquí, menos 2 por 2, menos 4. El hidrógeno va a actuar como más 1 aquí. Entonces teníamos menos 4 más 1, menos 3. Eso quiere decir que la oxidación del nitrógeno es más 3. Entonces, la forma más fácil sería recordar que la oxidación mayor es ico, que la oxidación menor es oso, pero si a ustedes les causa mucho problema, pueden utilizar esta tabla que la tienen también en la parte del material. Nosotros tenemos ahorita un elemento del grupo impar, o sea, el nitrógeno, ¿verdad? Y tiene una oxidación de más 3. Entonces, como hemos descubierto que la oxidación es más 3, aquí tenemos a la par el prefijo o el sufijo en el caso, el prefijo o el sufijo que le corresponde de acuerdo a la oxidación. Aquí en este caso la oxidación solo tenemos un sufijo o una terminación que sería oso. Entonces, como ya hemos descubierto la oxidación y ya vimos que es una terminación oso, por eso utilizamos la raíz y la terminación oso, ácido nitroso. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el segundo compuesto. Noten ustedes que aquí sería 3 oxígenos por 2, por menos 2, ¿verdad? Menos 6 más 2, menos 4. Entonces quiere decir que el azufre, en este caso, va a tener una oxidación de más 4. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar la oxidación de más 4, que en el caso del azufre va a caer en el grupo 16, ¿verdad? Grupo par 16 más 4, aquí está. Y la terminación es oso también, igual que el nitrógeno, solo que el nitrógeno estaba en la categoría de los grupos impares. Es importante conocer el grupo al que pertenece el elemento para distinguirlo o para categorizarlo. Entonces aquí sería ácido sulfuroso, en este caso, ¿verdad? Por la oxidación, acuérdense, la oxidación. A ver, vamos al siguiente compuesto. 4 por menos 2, menos 8, más 1, menos 7. Entonces eso quiere decir que el yodo tiene una oxidación de más 7 en este caso. Es del grupo 17, es impar, es un más 7 que está acá. Y vean aquí lo importante. Lo importante es que tenemos prefijo y tenemos sufijo. O sea, la terminación que vamos a usar es la ico, por la oxidación que tiene, que es más 7. La terminación sería ico, pero además de eso tenemos que usar un prefijo que es el per. Entonces el nombre se modificaría un poco, porque si ponemos la terminación ico que está acá, pero antes de la raíz, que esta es la raíz nada más yod, entonces vamos a poner el prefijo per. Entonces este ácido se va a llamar ácido periódico. Noten ustedes que ahí está la tilde por la terminación ico, ¿verdad? Esa es una regla que ya la habíamos aprendido anteriormente. El siguiente compuesto son 4 oxígenos por 2, menos 8, más 2, menos 6. Entonces quiere decir que el cromo tiene una oxidación de más 6. En
En este caso, que es un metal, ya no vamos a usar la tablita que está acá, porque no corresponde a ninguno de estos grupos no metales. Acuérdense que el cromo es parte de las excepciones. El cromo, les dije, el manganeso, que pueden aparecer aquí en lugar de un no metal. Entonces lo único que vamos a hacer es ir a la tabla y determinar cuál es la oxidación que está presentando, que en este caso es un +6. Eso quiere decir entonces que la terminación que tengo que utilizar es la ICO, porque es la oxidación mayor. Entonces por eso se llama ácido crómico. Siguiente caso son 2 oxígenos por -2, -4, +2, -2. Eso quiere decir que el azufre tiene una oxidación de +2. Vamos al caso del azufre, que caería en la categoría de pares. Ahora es un +2, y como es un +2, quiere decir que voy a utilizar terminación oso y prefijo hipo. Entonces, vean ustedes, ahí está la terminación oso y el prefijo hipo. Ácido hiposulfuroso, siempre obedeciendo a la oxidación. Y en el último caso, que tenemos al yodo otra vez, que ya utilizamos el prefijo per, ahora vamos a utilizar el prefijo hipo, que está acá. Y entonces le vamos a llamar hipoyodoso, porque, bueno, aquí solo hay un oxígeno que es -2, y el hidrógeno que es +1, -2 +1, -1. Entonces el yodo no tiene otra opción que ser +1 para neutralizar la molécula. Y veamos que sería valores impares. Ahora ya es un +1, es el grupo 17 el yodo, ¿verdad? Ahora es un +1, entonces quiere decir que voy a utilizar hipo y oso. Entonces, siguiendo la tablita, vean, aquí está hipo y oso. Entonces tenemos tanto el prefijo como la terminación, y así es como llegamos a la conclusión de el nombre ácido hipoyodoso. Bueno, esto sería prácticamente con la nomenclatura tradicional, ¿verdad? La tablita solo nos va a servir para la parte de la nomenclatura tradicional, eso no lo vayan a olvidar. O sea que una vez queremos nombrar la sistemática o la stock, ya no nos sirve esta tablita que está acá, sino que nos va a ser indistinto, pero eso sí, los números de oxidación siempre se mantienen vigentes. Ahora bien, con la nomenclatura sistemática se ve un poco largo el nombre, se ve un poco extraño, pero les voy a explicar cuál es la lógica. Bueno, hemos utilizado la regla de que lo que se escribe primero se menciona al final en nomenclatura. Aquí hemos roto un poco la regla. Si se fijan, primero mencionamos el hidrógeno, que es lo que escribimos primero, y al final mencionamos lo que escribimos de último. O sea, lo hemos hecho en el orden de escritura, ¿verdad? Ahora vamos a volver a la forma tradicional, es decir, lo vamos a escribir y lo vamos a mencionar de acuerdo a ese orden. Y entonces lo aclaro. Tenemos en el primer caso el ácido nitroso, ¿verdad? Que así lo hemos llamado, así lo hemos mencionado. Pero ahora, ¿de dónde sale este nombre? Vean, lo que vamos a hacer es empezar a leer el compuesto de derecha a izquierda, en el orden que me van apareciendo los elementos. Creo que la nomenclatura sistemática es la más fácil de nombrar en este caso. Vean, este es un número 2, entonces como estamos en sistemática es un prefijo. Entonces vamos a decir prefijo di, de 2, y ahí está, miren, ahí hay un di. Di. Y ahora vamos a mencionar al oxígeno, pero el oxígeno no lo voy a mencionar como óxido aquí porque ya no es un binario, pero es más fácil porque lo voy a simplificar. Cada vez que encuentre oxígeno le voy a escribir como oxo. ¿Ven? Ahí está, oxo. Entonces digo 2, lo digo di. Y oxígeno, porque aquí hay oxígeno, digo oxo. Ahí está, dioxo, o sea, eso quiere decir 2 oxígenos. Dioxo, ahora va el nitrógeno, ¿sí? Y aquí viene lo sencillo y lo práctico. Voy a decir nitrato. Ahora, ¿de dónde saqué la terminación ato? La terminación ato va a ser siempre la misma, o sea, esa no va a cambiar, es la terminación que voy a utilizar yo por defecto y no va a ser modificada nunca. Entonces, vea,
Dioxo, o sea, dos oxígenos que están acá. Y ahora, para decir que este nitrógeno está ligado a esos oxígenos, voy a decir nitrato. ¿Ya? Nitrato. No importa si el oxígeno aquí fuera 3, si fuera 4, yo voy a decir siempre nitrato. ¿Por qué? Porque ya mencioné cuántos oxígenos hay anteriormente. En este caso, dioxonitrato. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es colocar la oxidación de ese nitrógeno, siempre que estamos hablando, entre paréntesis. Eso siempre va a ser de rigor. Note usted que aunque no sea nomenclatura stock, yo estoy obligado a hacerlo así. Entonces, para sacar ese número de acá, acuérdense que hay que hacer la cuenta aquí para neutralizar los oxígenos y los hidrógenos para cuadrarlo con nitrógeno. Entonces sería 2 por menos 2 menos 4 más 1 menos 3. Eso quiere decir que el nitrógeno es más 3. Por eso es que está un 3 ahí. ¿Ya? Es así como se hace. Como lo hice anteriormente, básicamente. Que esto ya también lo hemos aprendido. En el segundo compuesto sería trioxo, porque son 3 oxígenos. Ahí está, miren, trioxo. Y ahora, como esto es azufre, voy a decir sulfato. Solo falta colocar la oxidación del azufre. En este caso lo hemos mencionado anteriormente, que es 4. Entonces, trioxosulfato 4 de hidrógeno. Al final siempre mencionamos el hidrógeno con la preposición de, ¿verdad? Siempre, de hidrógeno. Y noten ustedes que en todos los casos voy a colocar solo de hidrógeno. No voy a decir dihidrógeno, trihidrógeno, eso no es necesario, solo colocamos de hidrógeno. Ya la oxidación del elemento central es el que me va a determinar cuántos oxígenos yo necesito, cuántos hidrógenos yo necesito colocar. En el tercer caso, que sería tetraoxo, vean, tetraoxo yodato de hidrógeno. Tetraoxo yodato de hidrógeno. Solo hay que colocar la oxidación, que en este caso sería más 7, ¿verdad? Ahí está, por eso está el 7 en romano ahí. En el siguiente caso sería también tetraoxo cromato, la oxidación del cromo aquí, en el ejemplo 6, de hidrógeno. En el siguiente ejemplo sería dioxosulfato, ¿vea? Dioxosulfato 2, porque es la oxidación del azufre aquí, de hidrógeno. Y en el último caso sería monoxo, porque solo es un oxígeno, ¿verdad? Y el mono, acuerden que solo se utiliza para el oxígeno. Monoxo yodato 1, porque la oxidación del yodo es 1, de hidrógeno. Y ahí está. Así cerraríamos la nomenclatura sistemática. Ahora, ¿qué pasaría con la stock? La stock es muy similar, pero como les digo, ya empieza a crear una serie de confusiones porque la similitud y solo se diferencian en la terminación. Entonces eso puede hacer que alguien se pueda equivocar aún sabiendo las reglas. Vean, la stock sería como una combinación de las dos anteriores, porque ya no voy a decir de hidrógeno al final, sino que voy a colocar el hidrógeno al principio bajo las mismas condiciones de la tradicional. Entonces yo digo ácido y luego sí vuelvo a la sistemática, que sería, miren, primero digo ácido, que es este hidrógeno que está acá, ácido, y ahora digo dioxo, vea, dioxo, o sea, es como que empiece de la izquierda y luego me pase a la derecha como sistemática. Ácido dioxo. Y entonces aquí debería de ser nitrato, ¿verdad? Como lo hemos aprendido anteriormente, nitrato. Pero en lugar de eso, voy a cambiar la terminación. Ya no voy a utilizar la terminación ato, sino que voy a utilizar la terminación ico. En todos los casos, no importa si es un ico o es un oso, siempre voy a decir ico en este caso. Entonces digo dioxo nítrico, ¿sí? Dioxo nítrico. Y ahí está. Al final tengo que colocar la oxidación de ese nitrógeno, que sería 3. En el segundo caso, que sería ácido trioxosulfúrico, y ya digo, solo me falta la oxidación del azufre, que aquí sería 4. Aquí tetraoxo yódico, oxidación 7. Aquí sería tetraoxocrómico, oxidación 6. Aquí sería dioxosulfúrico
y en el último sería monóxido yódico con oxidación 1. Entonces, vean que sí hay mucha relación, pero como les digo, yo preferiría que terminen nombrando ya sea en tradicional, porque las etiquetas de los compuestos comerciales viene así, regularmente viene así, aunque en algunos casos también viene sistemática. Recuerden que la sistemática es la recomendada por la IUPAC. Entonces ahí están 3 nomenclaturas distintas, 2 que yo les recomiendo, que sería la tradicional y la sistemática. Creo que es uno de los compuestos más enredados que existe. Ahora vamos a continuar con los ternarios. Hemos visto ya entonces hidróxidos, ahora pasamos por oxácidos, ahora vamos a entrar en las oxisales, que serían los últimos de los ternarios. Vean, tenemos entonces esta tablita con varios ejemplos también. Vamos a seguir siempre las reglas que hemos mencionado anteriormente. Noten que he quitado yo ya aquí la nomenclatura stock. Ya solo nos quedamos con nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática. Entonces, vamos entonces con la tradicional, que aquí sí ya vamos a regresar a la normalidad. El ico y el oso vamos a utilizarlo de forma específica, ¿va? Solo para la parte positiva. Y aquí está lo que les mencionaba. El ato y el ito se utilizan ya en la parte de los poliatómicos, o sea, de la derecha, ato e ito. El ico y el oso se siguen usando en la parte metálica como un ion monoatómico, entonces eso no cambia nada, pero aquí sí ya no uso el ico y el oso en la parte negativa, a excepción de los oxácidos que lo acabamos de usar, ¿verdad? Entonces veamos, en el primero de los casos es una excepción a la regla, es el manganeso. Aquí no vamos a poder utilizar la tablita que tenemos acá, porque para la tablita, recuerden, solo es para los no metales. Aquí es una excepción a la regla, es un manganeso. Entonces vamos a ir directo con el valor, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo 8 oxígenos más un potasio, que es un 7, es un más 7. Entonces el más 7 es una oxidación arriba de la oxidación mayor para el manganeso, la oxidación más alta, por eso vamos a utilizar el prefijo per, digo permanganato, ¿sí? El per siempre se acompaña de la terminación ato, por ser una terminación alta, entonces digo permanganato potásico. No voy a utilizar la preposición de, acuérdense, potásico, terminación ico. ¿Por qué al potasio? Porque si ustedes revisan su tabla, los elementos que tienen oxidación fija se les coloca automáticamente la terminación ico. Entonces el potasio lleva ico por ser oxidación única, no por ser la oxidación alta, ¿verdad? Siguiente compuesto sería el sulfato cálcico. También se le puede llamar sulfato de calcio. Está bien dicho en sulfato de calcio también, aunque lo correcto debería de ser, siguiendo las reglas, sulfato cálcico, ¿verdad? Igual que en el anterior, que no se los mencionaba, pero es permanganato de potasio, también se puede decir así. A ver, ¿por qué sulfato? Bueno, hay que ver la oxidación que tiene el azufre, 4 por menos 2, menos 8. El calcio tiene oxidación de más 2, es oxidación fija más 2, entonces menos 8 más 2, menos 6. O sea que el azufre, para neutralizar aquí, sería más 6. Entonces vamos a la tablita, en el grupo par 16, ¿verdad? El azufre tiene un más 6, entonces la terminación va a ser ico. Entonces, como la terminación es ico, vamos a cambiarla por ato, ¿sí? Acuérdense, ya no voy a utilizar en estos compuestos, los vuelvo a insistir para que no vayamos a entrar en confusión, aunque la terminación me está apuntando, voy a regresar a la tabla, la terminación me está apuntando en ico y oso únicamente acá, pero hay que recordar que como ya estamos en oxisales, ya no en oxácidos,
no voy a utilizar ico-oso. En lugar del ico voy a utilizar el ato y en lugar del oso voy a utilizar el ito. Esa va a ser la modificación que vamos a generar nada más. El hipo y el per siguen siendo los mismos, pero aquí en lugar de decir oso voy a decir ito y en lugar de ico voy a decir ato. Y como acabo de descubrir que este más 6 me da como terminación el ico, pero no lo puedo escribir, lo voy a cambiar por ato y por eso es que vean que aquí está el ato. Llamaría yo entonces a este compuesto sulfato cálcico o sulfato de calcio. Recuerden, el ico de este calcio es porque es una oxidación única, ¿verdad? Vamos al siguiente compuesto. Esto es un oxígeno 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5, o sea que el nitrógeno vale más 5, ¿verdad? Entonces, consultando la tablita, ven ahí tenemos el grupo más 5, tendría que ser ico, lo cambiamos por ato, ¿verdad? Que es la terminación mayor, entonces por eso se llama nitrato. Y en este caso la raíz de la plata, el argentium, la plata, le ponemos terminación ico porque es oxidación único, nitrato argéntico o nitrato de plata, que también se puede llamar. Aprovecho aquí para explicar algo. Hemos estado utilizando esta tablilla de acá para sacar las oxidaciones y las terminaciones, pero si ustedes lo quieren hacer mucho más práctico, pueden utilizar o pueden memorizar, mejor dicho, una estructura y a partir de esa lo van deduciendo. O sea, este es un SO4, se llama sulfato. Si yo encuentro un SO3 se va a llamar sulfito. Ya no es necesario utilizar las oxidaciones, sino más bien yo voy deduciendo los nombres. Por ejemplo, este es un nitrato, el nitrito tiene que llevar un oxígeno menos. Ven con este es el perclorato, el que está acá. Quiere decir que el clorato sin el per tiene que ser un ClO3. El clorito un ClO2 y el hipoclorito un ClO1. Ya, entonces sería una buena manera de poderme ahorrar yo la parte de buscar la oxidación y eso. Pero sí hay que memorizarlo, pero eso queda a opción de ustedes. Volviendo al caso entonces, vamos al siguiente compuesto, que sería un nitrito. Esto, ¿cómo lo sé? Bueno, fíjense en algo importante. Este 2 que está fuera del paréntesis es la oxidación del hierro que está aquí a la izquierda y el 1 imaginario que está acá es la oxidación de todo este grupo. Ya es multiplicación cruzada, hay que verlo así. Por ejemplo, en este compuesto, aquí este 3 que está acá del sodio quiere decir que es la oxidación de todo esto que está acá, pero por su parte el PO4 que no tiene paréntesis, hay un 1 imaginario que es la oxidación del sodio, ¿verdad? Así sería. Entonces, en este caso vamos a analizar lo que está dentro del paréntesis agrupado ahí y lo único que sabemos es que tiene oxidación de menos 1 por la multiplicación cruzada, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nada más es una multiplicación individual acá adentro, o sea, sería 2 oxígenos por menos 2 por 2, menos 4. Pero como ya dijimos que esto suma menos 1, entonces un número que sumado a menos 4 me dé menos 1 es un más 3. O sea que la oxidación del nitrógeno aquí tiene que ser un más 3. Entonces yo lo voy a llamar como oso. Ya, pero acuérdense, hay que cambiar esa terminación oso por ito. Y por eso se llama nitrito ferroso. Ya, aquí hay que quitarle la tilde. No lleva tilde, sería nitrito ferroso sin tilde, ¿verdad? Y una manera más fácil para evitar esto que acabo yo de explicar es que si me aprendo que este es el nitrato, o sea, el NO3 es un nitrato, el NO2 siempre va a ser un nitrito y sería un poco más práctico nombrarlo. Entonces sería nitrito ferroso. Entonces, en función de esto, quiero que vean que el otro se parece mucho, que sería... Tenemos aquí un ClO4, 4 por menos 2, menos 8. Tengo menos 8 oxígeno, pero hay que acordarnos de la multiplicación cruzada. Cobre sería aquí un más 2,
que es la oxidación que estamos cruzando. Este 2 le pertenece al cobre, es la oxidación del cobre. Y el ClO4 entonces sería -1, que es el 1 imaginario que está acá. Entonces 4 por -2, -8. ¿Qué número debe de tener el cloro para que al final sume -1? 4 por -2, -8, más 7 es igual a -1. Entonces la oxidación del cloro es más 7. Y si vamos a la tabla sería más 7. Tengo que utilizar el per y la terminación ico, solo que esta terminación la voy a cambiar por ato. Entonces sería perclorato cúprico, que es la terminación más alta del cobre, que sería terminación ico, perclorato cúprico. Ahí está. Siguiente compuesto sería un fosfato, porque 4 por -2, -8, más 3, -5, el fósforo tiene que valer más 5. Entonces si vamos a la tabla, el más 5 tiene una terminación ico, o sea, traduciéndolo sería terminación ato. Fosfato sódico, la terminación del sodio es única, por eso sería fosfato sódico o fosfato de sodio, si lo prefieren. En el último compuesto, que sería un dicromato, que esta es una nomenclatura especial, son 2 cromos, por eso digo dicromato. Cada cromo vale más 6. Vea, 7 por -2, -14, más 2, -12. O sea que cada uno tiene que valer más 6 porque hay 2 cromos. Entonces la terminación mayor, por eso es un ato. No lo busco en la tabla porque es un metal. Sería dicromato potásico o dicromato de potasio. Bien, en la siguiente nomenclatura, que sería la sistemática, prácticamente sería como lo hemos visto en la anterior, en la de los oxácidos, con una leve modificación, que serían las terminaciones, ato, ¿verdad? Aquí todo va a ser ato independientemente de la combinación que tenga aquí, no importa si fue ato o ito en la anterior, aquí todo va a ser ato. Entonces sería, vean, siguiendo la misma lógica de la nomenclatura de oxácidos, tetra, oxo, manganato, la terminación ato ya es de rigor, ¿verdad? Tetraoxomanganato, ahora digo la oxidación del manganeso, que sería 7 de potasio. Siguiente sería tetraoxosulfato 6 de calcio. Siguiente, trioxonitrato 5, que es el nitrógeno, de plata. Aquí la modificación va a ser pequeña, pero vean, el nombre, quitando este 2, si dijéramos que este 2 no existe, el nombre sería dioxonitrato 3, porque es la oxidación del nitrógeno, de hierro. Entonces, pero ¿y ese 2 cómo lo voy a nombrar? Bueno, usted lo puede dejar así, tal cual, y estaría bien, pero hay que especificar ese 2 que está ahí. Ese 2 que está ahí lo voy a decir similar a este, pero no puedo decir dioxo, o sea, no puedo decir di 2 veces. Entonces, este 2 lo voy a nombrar como dis. Dis-dioxonitrato y sigue el nombre de forma normal. Aquí solo hay que hacer también la modificación, que la oxidación del hierro aquí es un 2, no es un 3. Pero así es como se nombra este 2. En el siguiente compuesto lo mismo, vean, se llama tetraoxoclorato. La oxidación del cloro en este caso sería 7, de cobre 2. ¿Cómo nombro este 2? Pues aquí sería dis-tetraoxoclorato, así sería. Si esto fuera un 3 diría tris, si fuera un 4 tetraquis, que es la forma de nombrar estos números que están fuera de un paréntesis, pero eso es en el caso de los que están fuera de un paréntesis. Aquí volvemos a nombrar lo normal, esto sería tetraoxofosfato 5 de sodio, sin colocar oxidación para el sodio, recuerden es oxidación fija. Aquí sería heptaoxo dicromato, ese di se mantiene porque estamos diciendo que el cromo está 2 veces. Oxidación 6 de potasio, tampoco la oxidación del potasio se escribe, acuérdense es oxidación única. Y para finalizar, en los compuestos cuaternarios, que solo tenemos este tipo,
no vamos a ver otros más por la complejidad, pues nos interesa hasta acá. La única diferencia sería que voy a nombrar el hidrógeno antes y luego voy a nombrar todo lo demás como lo hemos aprendido. En tradicional sería nombrar primero el hidrógeno, solo que no le digo hidrógeno, sino que le digo bi. En lugar de decir hidrógeno, digo bi, que está en azul. Entonces, bi, como este es un CO3, es la estructura del átomo, bicarbonato, y si no, pues lo pueden sacar, que sería 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5, más otro del hidrógeno sería menos 4, o sea que la oxidación del carbono es más 4 y es la oxidación mayor. Entonces, bicarbonato de sodio, así se llamaría este compuesto. El siguiente sería bi por el hidrógeno que está aquí al centro, bisulfito, ¿cuál es el sulfato? Es SO4, este es un SO3, bisulfito de sodio. El último sería bi, no importa si son dos hidrógenos o uno, decimos bifosfato de potasio. Ahora, con la sistemática ya lleva un poco más de trabajo porque el prefijo bi ya no se va a utilizar, sino que voy a utilizar toda la palabra completa. Sería hidrógeno, pero siempre lo voy a nombrar primero, hidrógeno, luego trioxocarbonato, la terminación ato es de rigor siempre, trioxocarbonato, digo la oxidación que sería 4, de sodio. Ahora, si yo lo quiero nombrar como está en el paréntesis, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo no tengo la obligación de colocar la oxidación, pero voy a comenzar de igual forma. Hidrógeno, carbonato, ¿pero por qué? Porque esta estructura, según la oxidación, termina en ato. Entonces, hidrógeno, carbonato de sodio sin la modificación o sin la adición del número romano. Ahora, aquí pareciera que no importa, que lo puedo colocar sin romano o con romano, pero creo que en el siguiente ejemplo va a ser más fácil, aunque si se fijan, en el primer caso yo tengo que decir cuántos oxígenos hay, en el segundo no, porque estoy basándome en la terminación ato. Aquí lo van a entender mejor en el segundo ejemplo. Decimos hidrógeno, que es con lo que empezamos, hidrógeno trioxosulfato 4 de sodio, así debería llamarse en sistemática, pero también podrían llamarle hidrógeno sulfito. Vean que aquí yo dije que la terminación ato era de rigor, si lo nombramos de la manera normal sistemática, pero con la modificación sería hidrógeno sulfito. ¿Por qué? Porque esto es un SO3, si fuera un SO4 también hubiese sido hidrógeno sulfato, pero como es SO3, hidrógeno sulfito de sodio, y no tengo necesidad de colocar la oxidación ni la cantidad de oxígenos, porque con la terminación ito estoy diciendo cuántos oxígenos y cuál es la oxidación. Y en el último, pues ahí sí digo cuántos hidrógenos estoy usando, son 2, por eso se dice dihidrógeno tetraoxofosfato 5, que sería la oxidación del fósforo, de potasio. Y si lo prefiero, pues solo dihidrógeno fosfato, la terminación ato la ocupo, de potasio. Pero hay que tomar en cuenta que si no quiero usar los romanos, debo tener cuidado si es terminación ato o terminación ito, porque si no, en todo caso puede estar malo. Prácticamente con esto cerramos entonces la nomenclatura de compuestos inorgánicos con compuestos cuaternarios, que eran los últimos ya. Y cualquier duda que tengan, anótenla después de la clase, porque mañana vamos a tener la videollamada para poder resolver algunas preguntas que ustedes tengan, preguntas puntuales. Entonces vayan preparándolas para que mañana las puedan hacer. Nos vemos.